Nos encontramos hoy junto al fiscal Omar Rodríguez, integrante, titular de la unidad de anticorrupción creada en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la provincia del Chubut. En principio, fiscal, bienvenido a este espacio para ADN Sur TV. Muchas gracias por su tiempo y por participar. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, por favor, no es, al contrario, es un placer estar en este espacio con ustedes. La idea es reflexionar acerca de las causas que ya han transcurrido, algunas con juicios y condenas, como el caso del embrujo, otras todavía iniciando procesos. Bueno, en estas horas posiblemente se conozca también el veredicto en torno a la causa revelación, pero además otros procesos judiciales con funcionarios públicos involucrados como autores de delitos de corrupción. Transcurrido ya un tiempo y con algunos de estos juicios, como decimos, con condena, otros en marcha, ¿cuál es su evaluación respecto del mensaje que ha llegado a la sociedad en relación a si estamos ante un punto de inflexión en la provincia del Chubut para corregir de aquí en más esta situación? Nosotros hemos empezado a transitar por este camino de esta especialidad allá por fines del año 2017, cuando se comenzó con la denuncia en la causa conocida a partir del sobrebomba, que tiene que ver con la emergencia climática ocurrida en Comodoro Rivadavia. A partir de ahí me convocaron, el procurador general me convocó a intervenir directamente con los fiscales que estaban actuando ahí, y en ese transcurrir se comenzaron a desprender una serie de investigaciones paralelas a la causa de la emergencia, que fueron conocidas como el embrujo y posteriormente la otra causa conocida como revelación. Eh, Indudablemente que fue un arduo trabajo. Quien me acompañó por aquel entonces, me sigue acompañando el fiscal William, que fue, digamos, mi coequiper en estas causas de corrupción. Eh, el saldo, digamos, es satisfactorio, es positivo. Hemos logrado, sobre todo en la causa del embrujo, que ya tiene sentencia de primera instancia, ha sido confirmada y está esperando la resolución del Superior Tribunal de Justicia, un fallo trascendente, hasta trascendente a nivel nacional, porque es la primera causa de lavado que se dicta en una jurisdicción provincial de fondos provenientes de la corrupción. No había antecedente en el país respecto de esa situación. Eh, por otro lado, la causa del embrujo tuvo muchas particularidades, sobre todo las distintas calificaciones, las distintas imputaciones y la matriz de corrupción que se había llevado adelante, favorecido por justamente el poder provincial. Digamos, era un terreno fértil para llevar y cometer este tipo de ilícitos, amparado siempre por el poder público, ¿no? Disculpe, ahí le hago una consulta justamente, ¿no? En torno a ese amparo, esa protección del poder político. ¿Qué pasó con los organismos de control previos a llegar, digamos, a esta investigación penal? Sabemos que en la provincia hay organismos, pueden ser el Tribunal de Cuentas, la propia Fiscalía Anticorrupción o Oficina Anticorrupción de la provincia. Digo, como sensores, como termómetros que no pudieron detectar estas situaciones, y bueno, se termina llegando ya a la etapa penal y con estas condenas que se entraron en el precedente, ¿no? Cuando actúa la justicia penal es porque ya hubo una reacción ante un hecho consumado. Es decir, los órganos de control que tienen que de alguna manera filtrar y prevenir este tipo de conductas delictivas, indudablemente que no cumplió con su rol. Digamos, fallaron los controles y por eso se llevó adelante y se desarrolló una práctica muy sostenida y sistemática en el tiempo. Esto no es una conducta aislada de algunas personas que pasaron por un gobierno, sino que lo que se observó acá y se observa es que esto fue un funcionamiento de una matriz sistémica de corrupción, sostenida en el tiempo y sostenida por muchas personas durante muchos años, ¿no?
yo creo que los organismos de control, si hubiesen cumplido con el rol de manera eficiente, indudablemente que esto no se hubiese llevado a cabo o hubiesen saltado las alarmas con mucho tiempo de antelación. Bueno, eso no ocurrió y está a la vista porque no solamente la causa de corrupción, la causa de emergencia, la causa de revelación y tantas otras causas en donde se observa que hay una actividad o una proactividad por parte de algunos funcionarios y otra conducta omisiva por parte del resto, digamos. Esto a nadie, sobre todo las personas o los funcionarios que estaban cercanos al gobierno o al poder, y muchos que integran los tribunales, los organismos de control, eh, personas que trabajan en la administración pública, que tienen sueldos muy bajos, a la vista de todos, tenían autos de alta gama, casas importantes y llevaban una vida, digamos, que no la podía llevar un empleado administrativo, es decir, viajes al exterior, con una serie de gastos, con una vida muy suntuosa, y sin embargo eso se mantuvo y se sostuvo en el tiempo, no, indudablemente que había mucha gente que conocía de esta situación y nadie lo denunciaba y nadie decía nada. Ujú. Se ha hecho una práctica común y la consulta es justamente en relación a lo que implicaron estos juicios que tuvieron fuerte repercusión pública, si lograron, si se interpretó ese mensaje, sobre todo en la clase política, en los sectores de la administración pública. Estoy pensando, por ejemplo, en que todavía está pendiente, usted está llevando adelante otra investigación que involucra, por ejemplo, al Ministerio de Educación de la provincia por aquellas contrataciones irregulares, e incluso en esos hechos irregulares ocurridos en forma posterior a la explosión pública, digamos, de estas investigaciones de corrupción, ¿no? Pareciera que el mensaje todavía no había llegado. La consulta es esa, si cree que ya a partir de ahora el mensaje ha sido decodificado por la clase política, o si todavía vamos a seguir encontrándonos con esta especie de creerse impune que a veces demuestran determinados funcionarios o determinados sectores de la... Yo creo que el que tiene una actitud de cometer delitos lo va a hacer en cualquier sector y en cualquier momento de su vida. Cuando resulte un terreno fértil como es la administración pública, lo va a llevar adelante. Digamos, el que es corrupto y tiene esa tendencia de llevar actos, de realizar actos corruptos, lo va a hacer. Y tiene la esperanza, como toda persona que comete delitos, de que no va a ser atrapado, de que no va a ser alcanzado por la mano de la justicia. Es decir, estos actos no van a desaparecer, ni van a desaparecer las personas que tienen esta tendencia de delinquir. Lo que yo sí destaco es respecto de, al menos en este gobierno, lo que ha demostrado, por lo menos en los casos particulares que a mí me ha tocado, en el caso de Sigudosa, en el caso de Torres Otarola, no ha existido por parte del gobierno una cobertura, que lo podría haber hecho. Digamos, el gobernador Arcioni podría haberse amparado en que estas personas tienen un estatus de inocente hasta que no existe una sentencia y los podría haber mantenido en el gobierno, más allá de la cuestión política, ¿no? Lo cierto es que eso no ocurrió y a mí, en rigor de verdad, tengo que decir que nunca se me puso ningún tipo de traba para poder investigar y llevar adelante las causas, incluso en este gobierno, donde hubo funcionarios de este gobierno involucrados en causas, ¿no? De corrupción. Le ha tocado en otros momentos, más allá de que esta unidad anticorrupción es reciente, digamos, en el tiempo relativamente, en otros momentos sentir esas presiones políticas en investigaciones que podían rozar a sectores del poder político? No, solamente en los primeros momentos de cuando empezamos con la causa del embrujo, después de las detenciones, que fue muy impactante para toda la comunidad, no solamente para la clase política, sino que no había existido, digamos, hasta ese entonces, funcionarios detenidos por haber cometido actos contra la administración pública. Era bastante novedoso esa situación. Y eso generó, digamos, algún movimiento, como nos ocurrió a nosotros, digamos, y en particular al fiscal William,
de una amenaza por personas desconocidas en una casa que había sido de su propiedad. Eso nos llevó incluso a tener consignas policiales y bueno, un momento bastante complicado en lo personal, pero bueno, eso no iba a torcer la voluntad nuestra de seguir adelante con este tipo de causas, pero después de esa circunstancia en particular, tengo que decir que no hubo una presión política directa. Por supuesto que existe presión en este tipo de causas porque son intereses muy pesados los que se tocan, ¿no? Y gente muy poderosa también. ¿Cree que sería necesario algún tipo de modificación a lo que es, por ejemplo, la ley de ética pública para establecer normas más rigurosas a la hora de llevar el control precisamente de esto que usted mencionaba antes, de funcionarios que se van enriqueciendo con sueldos bajos en teoría o sueldos normales, pero que tienen un crecimiento patrimonial a la vista de todos y que sin embargo esas normas, pese a que existen, insisto, como la ley de ética pública, parecen más bien un alambre caído, ¿no? Frente a esas conductas. Yo creo que sí. Hoy está muy en boga la capacitación en cuestiones de género, y también debería haber una suerte de capacitación de todos los funcionarios que ingresan o que están actualmente en los distintos estamentos de los gobiernos, ya sea provinciales, nacionales, municipal, en cuanto a las capacitaciones sobre la ley de ética pública. Debería ser una materia, digamos, que no esté pendiente, sino que cada funcionario que va a ingresar a la administración pública tenga perfectamente claro cuáles son los objetivos, cuáles son las misiones y sobre todo cuáles son los deberes que tiene ese funcionario respecto de las leyes, en este caso de ley de ética pública, porque el funcionario cumple un rol y un deber hacia el bien común, digamos, es un servidor público, entonces debería tener una capacitación suficiente para que no exista ningún tipo de duda después eh, cuando se lo va a investigar por una negociación incompatible, por ejemplo. Que no venga, no, que yo desconocía esa situación de incompatibilidad. Hay que ajustar ahí y hay que ser muy celoso desde el Estado para que no haya ninguna mancha, ninguna sospecha de parcialidad. No puede existir por parte de un funcionario público nada que haga sospechar que actuó de manera parcial dentro de la administración pública. Eso yo creo que es una materia pendiente en todas las órbitas del Estado, en los tres poderes del Estado, ¿no? Eh, Estamos en horas previas también a la definición de lo que puede ser lo que tiene que ver, por ejemplo, con la causa de emergencia climática en Comodoro Rivadavia, donde algunos de los imputados han ofrecido la compensación económica para incurrir en la suspensión del juicio a prueba. Ese tipo de mecanismos es aplicable, o recuérdenos por favor qué dicen las normas internacionales, las recomendaciones internacionales frente a este tipo de situaciones, delitos de corrupción, y además en circunstancias tan particulares como la que estamos hablando, ¿no? La emergencia climática, negocios, defraudaciones, cuando había gente en Comodoro Rivadavia particularmente con el agua y el barro hasta el pecho. Esta causa tiene esa particularidad, porque como lo dijo mi colega en la audiencia de ahora llevada adelante, en donde solicitan la suspensión del juicio a prueba, el reproche, en este caso en particular, se eleva considerablemente porque uno puede defraudar al Estado y cometer actos de corrupción en tiempos normales, si se me permite la expresión, pero no o lo grave o lo reprochable en este caso es haber cometido actos de corrupción en una situación tan especial como la que estaba viviendo la gente de Comodoro. Es decir, aprovecharse de la emergencia en donde hay necesidades urgentes que satisfacer, el funcionario junto con particulares está llevando adelante negocios espurios para buscar intereses propios. Y ahí aumenta considerablemente el reproche penal. Por supuesto que nosotros nos oponemos a esta suspensión de juicio a prueba porque hay toda una
normativa que tiene raigambre constitucional, como son los pactos internacionales contra la corrupción, y de manera expresa establecen que hay que llegar a un juicio y buscar sanciones de los responsables. Esto no quiere decir que sean sanciones injustas o irrazonables, pero sí deben transitar por el espacio adecuado que es el juicio oral y público para terminar de poder descifrar y desentrañar qué hicieron durante ese momento o responder al hecho por el cual se los imputó. Y en esa inteligencia nosotros creemos y estamos convencidos de que la sociedad tiene que saber también qué pasó. Y suspender un juicio a prueba es privarle a la sociedad de conocer este tipo de causas. Y este tipo de causas tienen que ser conocidas para que no vuelvan a ocurrir. Es fundamental poder hacer este tipo de debate, más allá del resultado final, si se los condena o se los absuelva, o se le aplica una pena ejemplar o no. Pero sí hay que poder permitirle a la sociedad toda que conozca qué pasó y que conozca quiénes fueron los que hicieron eso. Porque si no sería muy fácil, y cuando yo acepto una probation, una suspensión de juicio a prueba, le permito yo al particular, en este caso, que después pueda seguir contratando con el Estado. La ley de contratación pública impide ser proveedor del Estado a los condenados, no a los probados, es decir, a los que han sido beneficiados con una suspensión de juicio a prueba. Por eso es importante también establecer condenas, para que, igual que el funcionario, quede inhabilitado para cumplir un rol de servidor público en el futuro, por lo que hizo, el particular no pueda ser proveedor del Estado, por lo que hizo. Queda claro, doctor. Ya vamos finalizando. A manera de conclusión, le pregunto, en una evaluación global, ¿cuánto de la crisis actual de la economía provincial, de toda esta situación tan grave que venimos atravesando, que incluso la sufren ustedes también como agentes públicos con los retrasos salariales y demás, cuánto de esa grave crisis se explica a partir de estos hechos de corrupción como los que ustedes han estado investigando en estos últimos 2 años y medio? Yo creo que un porcentaje muy alto, lamentablemente, porque nosotros hemos podido descubrir una parte, creo yo, chica de todo lo que ha ocurrido en esta provincia. La causa de emergencia, el embrujo, revelación, los enriquecimientos de algunos funcionarios, como en el caso de Alarcón. Como el caso de Alarcón. El caso ahora que estamos terminando de Barbato, que vamos a presentar, tiene condena el que era director de ceremonial del gobernador, ex gobernador Das Neves, que ya fue condenado y confirmado por la Cámara. Todos estos casos de corrupción muestran una parte, entiendo yo, pequeña de las consecuencias económicas y financieras que han ocurrido en esta provincia. Yo estoy convencido de que estamos así no por malas gestiones o por errores o por malas decisiones en materia de economía o en materia de finanzas públicas. Yo creo que gran parte de nuestra realidad tiene que ver con el tramado de corrupción que existió durante muchísimos tiempos, muchísimos años. Yo lo comparo con una familia. Si usted desorganiza una unidad familiar y durante mucho tiempo gasta más de lo que ingresa, indudablemente que va a llegar a estar en un estado de colapso. Queda claro, fiscal Omar Rodríguez, le agradecemos mucho por este contacto y será hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes y hasta siempre. Hemos dialogado con el fiscal Omar Rodríguez, titular de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público Fiscal de Chubut. Hasta la próxima. Muchas gracias.